Estás a punto de entrar a otra dimensión. Una dimensión donde el terror te acechará, donde la música te seguirá y donde antiguos autores te susurrarán sus poemas al oído. Yo soy Violeta y junto con Sheratan somos Zona de Quimeras. Bienvenidos. Hola, buenas tardes, días o noches. Nosotros somos Sheratan y Violeta. Seguramente saben acerca de la nueva adaptación cinematográfica live action de Disney, de la película clásica de 1937, un cuento original de los hermanos Grimm que nos habla de una princesa tan blanca como la nieve, con cabello azabache como el carbón y labios rojos como la sangre. Estamos hablando de Blancanieves. Así es, esta nueva adaptación con Rachel Zegler como Blancanieves, Gal Gadot como la bruja malvada, lleva varios años ya con controversias, siendo sometida a regrabaciones y con muchísimos problemas a cuestas. Parece que en taquilla tampoco le está yendo bastante bien. Y la verdad, con ver el tráiler podemos ver por qué. Nos podemos dar cuenta de la pobre animación que tiene, que deja muchísimo que desear. Por eso, hoy, más allá de los memes de que si Eugenio Derbez o Rammstein elaboraron una mejor versión de este cuento clásico, traemos para ustedes una gran recomendación para sustituir el boleto de cine. Esta es Nieve, Cristal, Manzanas, un cuento escrito por Neil Gaiman, incluido en su libro Smoke and the Mirrors, o en español titulado Humo y Espejos, Ficciones e Ilusiones. Originalmente publicado en el año de 1998, este libro incluye cuentos y poemas, los cuales son recogidos de otras fuentes como revistas, antologías y colecciones. Nieve, Cristal, Manzanas es una reinterpretación del clásico de los hermanos Grimm, en la cual todo se torna oscuro, mórbido, con hermosas imágenes góticas y un final por demás cruel. Los toques de sadismo están incluidos. Así pues, platiquemos a grandes rasgos de qué trata Nieve, Cristal, Manzanas. Bien, pues Nieve, Cristal, Manzanas está narrado en primera persona por la reina de una tierra. Los habitantes de su reino la llaman sabia, pero ella insiste en no serlo. De hacer así, hubiera actuado de diferente manera ante los acontecimientos que sucedieron, nos dice. En su primera juventud, un rey se acerca a ella, toma lo mejor que tiene y sigue asistiendo a verla, hasta que se van a vivir juntos al palacio. Ahí conoce a la hija del rey, una pequeña de 6 años algo extraña. Así es, la niña no come con ellos, además de estar la mayor parte del tiempo en alguna otra ala del palacio, la cual ella desconoce. Cada cual tiene sus propios aposentos y el rey la manda a llamar las noches en las que desea su compañía y placer, hasta que, poco a poco, el rey le pide cada vez menos asistir a su lecho. Es así que una noche, la pequeña princesa se presenta en la recámara de la mujer que nos narra esta historia. Ella le dice que tiene hambre. La mujer, de cuyas vigas sobre su lecho penden unas manzanas secas sin corazón de la cosecha de otoño, le ofrece una a la pequeña e intrigante princesa. Esta la come con avidez, no sin antes infligir una mordida al monte de Venus de la mano de la joven mujer, para proceder a lamer, chupar y succionar la herida. Así es, una herida que años posteriores seguirá latiendo al encontrarse de nueva cuenta con la princesa. Pasa el tiempo y el rey ya no llama con tanta frecuencia a la mujer a acompañarla a su lecho. En una de esas ahora ya contadas ocasiones, la mujer observa marcas y cicatrices que antes no existían en la piel de su rey. Cicatrices similares, por no decir del mismo tipo, que la que ella tiene en la mano. El rey, ahora alicaído, con la piel ceniza y el pelo lacio y reseco, ya no puede poseerla con la fuerza de un hombre. Humillado, rompe a llorar como un niño en los brazos de su amada. Poco tiempo después fallece, con esas terribles y tétricas marcas por todo su cuerpo. Así, la mujer se convierte en reina. Una increíble historia, muy bien detallada en la narración, y que podemos imaginar absolutamente todo. Desde el pueblo, la gente que vive en los parajes del bosque, que consisten en forajidos, enanos contrahechos y feos, que han sido los primeros habitantes antiguos de estas tierras, las cosechas de otoño y esos inviernos en donde todo perece y todos pasan hambre. También podemos imaginar la feria de cada año, con los mercaderes clavando sus panes y sus cintos de cuero para evitar que los roben. Podemos casi oler el cerdo untado con la grasa de la oca, repleto de manzanas,
El festín de otoño. Un cuento maravillosamente escrito que les vamos a dejar en la caja de descripción para que acudan a leerlo, o quizás un pequeño audiolibro. Así es, y pues bueno, habiendo platicado un poco acerca de la premisa básicamente de lo que es esta versión alterna, esta versión diferente de Blancanieves, me gustaría mucho saber tu opinión acerca de este cuento, que es un cuento mórbido totalmente, con un sabor otoñal y unos toques de necrofilia bien marcados. Claro. ¿Qué opinas? Bueno, en realidad creo que es bastante interesante, es muy intenso. La forma en la que está descrito te transporta perfectamente a toda esa esencia oscura, a todo ese reino mágico, y me parece bastante interesante. Creo que le da un gran giro de tuerca a todo lo que es la historia de Blancanieves que nosotros conocemos, al menos desde la perspectiva de Disney, que es una historia un poco más, ¿cómo decirlo? Como con mucha luz, ¿no? Tiene mucha luz. Y en este caso, esta historia va creciendo en oscuridad. De hecho, se me hace muy romántico la forma en la que lo describe. La forma en la que se sexualiza todo esto. No se siente como algo excesivamente morboso. Creo que te va introduciendo. Creo que el sexo solamente forma parte de una pequeña narrativa. Uh-huh. Y es un cuento completamente vampírico, utilizando como hilo conductor precisamente la historia que tenemos nosotros de Blancanieves. Me gusta mucho, la verdad es que es una historia que me sorprende mucho, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de los supuestos enanos que vemos en Disney aquí transformados en esos seres del cuento, ¿no? Y me gusta mucho en general. Creo que es una historia bastante intensa si te gusta leer cosas diferentes, si te gusta acercarte a lo gótico, a lo vampírico, a lo extraño. Si te gusta el sadismo, si te gusta un poco toda esta esencia que yo consideraría de literatura oscura completamente, uh-huh. Es genial. Recuerdo hace mucho cuando nosotros hacíamos un programa de radio, que digo, para quienes no lo sepan, nosotros hacemos un pequeño programa de radio por internet, y una de las temáticas que nosotros manejábamos precisamente fueron los cuentos originales, ¿no? Cuentos. Ah, cierto. ¿Cuál era el origen de Gran los cuentos? Episodio. Y obviamente hablamos de cuentos de los hermanos Grimm. Hans Christian Andersen. Grandes cuentos que no estaban edulcorados, que no estaban dulcificados, y en la cual vimos que la esencia de los cuentos realmente era generar un miedo hacia los niños, así generar una forma de llamarle la atención por medio de los cuentos, y no eran tan puros y tan blancos como nosotros los conocemos hoy en día. Realmente eran cuentos que tenían una temática que hablaba precisamente de sangre, que hablaba de robo. A nosotros de pequeños nos hubieran asustado sin problema alguno, incluso de adultos. Y recuerdo muchos cuentos, ¿no? Hay muchos cuentos que uno, cuando los buscas a detalle, te sorprende. Este cuento de Neil Gaiman, esta reinterpretación de Neil Gaiman, me gusta mucho. Está muy padre el cuento y pues no sé, creo que yo lo disfruté bastante. Ojo, han de saber que Violeta me lo leyó mientras yo estaba cocinando y lo disfruté muchísimo. La lectura fue bastante agradable. Y pues no sé, ¿tú qué opinión tienes también, Violetita? Chicos, esperamos que estén disfrutando del episodio del día de hoy con esta versión alternativa de Neil Gaiman a el cuento clásico de Blancanieves. El día de hoy decidí utilizar este collar que creo que está muy ad hoc con el tema, que es de jaspe rojo o jaspe de sangre, con acompañamientos de aventurina café y ágata cornalina. Está hecho a mano. Recuerden que todos nuestros collares que ustedes pueden ver en nuestros intermedios los hacemos tanto Sheratán como yo, y pueden pedir el suyo personalizado o alguno de los que mostramos. Si ya no está disponible, podemos hacerles alguno similar. Seguimos con el programa. Bueno, pues en lo personal te puedo platicar que muchas imágenes me parecieron increíbles. Por ejemplo, la manera en la que la mujer hace el hechizo para envenenar las manzanas, aquella noche helada en lo alto de una torre, en la que se encuentra desnuda, me parece una imagen completamente gótica, una escena increíblemente bien detallada y que, como bien mencionas, yo creo que tú también pudiste imaginártela, ya que te leí yo el cuento y tú lo ibas escuchando. Así es. De hecho, me recuerda un poco algunas escenas de Drácula, menos en la película, me recuerda un poco las escenas de Drácula de Bram Stoker. Sí. Y esa parte, por eso te digo que me parece un cuento muy vampírico. Obviamente yo siento que tiene esa influencia. Sí, totalmente. Cuando la amiga de Lucy sale, ¿no? En encontrarse con Drácula en esta forma bestial de lobo, ¿no? Ajá, así es. Sí, a mí fíjate que me recordó este cuento a un libro muy bueno que tenemos sobre Elizabeth Bathory. Ah, claro, también. Tiene esta esencia sádica y yo siento que es una mezcla de varias cosas que embonan perfectamente para crear una forma nueva de cuento y me gustó mucho.
Otra de las escenas que me gustó muchísimo son estas escenas eróticas en donde la reina tiene intimidad con aquel príncipe necrofílico. Un toque que me parece ya lo habíamos visualizado claramente en la versión de Disney que en el mismo cuento original de los hermanos Grimm, de hecho, en el cual el príncipe no besa a la princesa, sino únicamente la contempla y decide llevarse a la vitrina con el cuerpo de Blancanieves, más como para admirarla, ¿no? Pero en esta versión original pues no la besa, en la versión de Disney sí sucede de esta manera. Esta imagen del príncipe besando a una mujer que ya se desprovista de vida me parece francamente mórbida y incluso bastante extraña para aparecer en una versión dirigida a niños. Uno se pregunta, ¿por qué estaría besando a una persona inerte? Y sin embargo en esta adaptación es abiertamente la preferencia erótica del príncipe. Un príncipe con gustos pues algo patológicos y que de hecho no consigue erectarse si no es con su amante recostada, casi sin respirar. Creo que esa parte es una forma de hablar también de sus gustos. Sabía que quizás no era lo más común, quizás no era lo más óptimo para una relación de ese tipo. Sin embargo, obviamente ahí vemos esa patología, esos deseos, ¿no? Esa necesidad que él tenía por algo así. Así es, sí, unas escenas increíbles esas, ¿no? Las del príncipe a mí me sorprendieron muchísimo. Uh-huh. Y pues otro detalle que también me encantó de esta adaptación es el hecho de que a esta Blancanieves sí le quitaron el corazón, sí le fue arrancado y fue entregado a la reina, la cual lo tiene aún latiendo en las vigas de su cama. Un corazón que de hecho deja de latir en el momento en el que la princesa come la manzana envenenada. Y un suceso de hecho, la reina no logra observarlo, simplemente se lo imagina, ya que evidentemente prefiere huir de la niña. Claro, si a este monstruo o demonio le podemos denominar como niña, ¿no? Yo pienso que es como una persona que está maldita más que un demonio o un monstruo. Obviamente no nos hablan en principio del origen de ella, sí, ni detalle quién era su madre ni nada de eso, ¿no? Así es. Pero yo pienso que como muchos hijos de gobernantes pues podían haber sido maldecidos y yo siento que eso sucedía con ella. Me da la sensación, sobre todo por cómo manejan el concepto de la magia, que está muy latente en todo este cuento, y siento que ella podría ser más bien una niña que está maldita. Recordemos que el mismo vampirismo, ¿no? La forma de un vampiro es una forma de una maldición, por así decirlo. Así es. Sí, de hecho es un ser sobrehumano que me gusta también mucho la manera en la que lo diseñaron. Resuma un líquido oscuro que mancha su entrepierna y que obviamente gusta de beber la sangre como un vampiro. Uh-huh. Y pues sí, no sabemos cuál será su naturaleza. Lo que sí sabemos es que de hecho sí nació así, ya que le quitó la vida a su madre al nacer. Ya por último, un final cruel por demás, un final más desalmado y atroz que el del cuento original, en el que recordamos que a la reina se le obliga a bailar hasta caer desprovista de vida en la boda real con unos zapatos al rojo vivo. Este es el final, cuento original de los hermanos Grimm. Uh-huh. Y en este caso recordamos el festín del cerdo con manzanas untado de la grasa de oca, del cual se nos habla en un inicio. Este final es tremendo, ¿no? Es intenso y es bastante cruel. Una gran historia alterna, ¿no? Así es un cuento que sin duda le recomendamos. Es un gran sustituto para esa fallida live action que ha estrenado recientemente Disney. Nota aclaratoria. El autor de este cuento, Neil Gaiman, ha sido señalado y acusado por varias mujeres de acciones completamente reprobables y que constituyen un delito. En Zona de Quimeras estamos completamente en desacuerdo y muy decepcionados de estas acciones. Es por ello que decidimos no ahondar en la vida y obra de este autor, a pesar de que nos gustan muchos de sus trabajos anteriores. Estamos en contra de cualquier acción en detrimento hacia cualquier otra persona o ser vivo. Te dejamos las notas en la caja de comentarios. Gracias por tu atención. Bueno, pues ya para terminar comentarles que hay otro cuento alternativo más de Blancanieves, de Tanith Lee, titulado Roja como la sangre. Es de los años 70, en el cual Blancanieves también gusta de beber sangre. Tanith Lee también es autora de otras variaciones de los cuentos de los hermanos Grimm llamados Tales from the Sister Grimmer. Otro de los cuentos contenidos en Tales from the Sister Grimmer son las reinterpretaciones de Cenicienta, Rapunzel, El Príncipe Rana, El Flautista de Hamelin, entre otros.
Así que bueno, ya saben, acérquense a estas versiones alternativas de Blancanieves, así como obviamente al cuento original de los hermanos Grimm, pero en especial a Nieve, Cristal y Manzanas. Igualmente por ahí la película de donde la bruja es... ¿cómo se llama? ¿Sigourney Weaver? Sigourney Weaver. Claro, es genial esa película, sí, ¿no? claro. De hecho, es una de las películas que disfrutas mucho precisamente porque le da muchas vueltas al concepto en la que se tiene esta imagen de Blancanieves. Es una película que se oscurece bastante, nos muestra incluso una bruja que es muy interesante. Sí. Y es altamente recomendada. Se roba la película, sí, ¿no? Totalmente. Es que Sigourney Weaver es una gran actriz. Así es. Además es de mis favoritas desde que la vi en Alien. ¿Qué te puedo decir? Sí, lo sé. De sus actrices favoritas de Sheraton. Sí, así es grande de las grandes. Pero bueno, pues algo más que tengas que agregar. Pues nada, que vamos a seguir trayendo cuentos al canal. Obviamente muchos de nosotros conocemos únicamente los cuentos que nos presentan quizás en dibujos animados, Disney y demás. Pero cuando nos acercamos un poco a lo que es la historia de los cuentos y sabemos un poco más acerca de ellos, encontramos muchos misterios, encontramos mucha oscuridad, hay mucha profundidad y eso es algo muy interesante. Muchos no estamos ya acostumbrados a leer, a consumir un poco de este tipo de cuentos porque creemos que únicamente es infantil. Cuando si realmente revisamos los cuentos a detalle, los cuentos originales incluso son mucho más macabros que muchas películas o muchos cuentos de terror escritos por Stephen King. Realmente yo recuerdo algún cuento que narramos en el programa de radio y hay uno en el que incluso hay canibalismo. Sí. Es interesante cómo se manejaban los cuentos pues, de esa época, ¿no? Eran cuentos infantiles y lo recuerdo perfectamente. Quizás traeremos algunos más adelante del programa y les van a gustar mucho. Ustedes acérquense a estos cuentos originales. Así es. ¿Y tú, Violetita, algo más que quieras agregar? Sí, vamos a ver, igual les preguntamos a ustedes si les gustaría escuchar en nuestras voces algunos audiolibros que podamos traer. No sabemos si nos los vaya a bajar la plataforma, vamos a investigar un poco eso. Vamos a hacer el intento, pero ¿no? platíquenos en los comentarios si les gustaría escucharlos. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Platíquenos también si ya leyeron el cuento, se los vamos a dejar, ya saben, en las cajas de descripciones siempre tenemos cosas interesantes para ustedes y nos platiquen qué tal les pareció este cuento. Entonces, pues, hasta la próxima. Déjenos el cuento que ustedes quieren que investiguemos y hablemos de él. También. Bueno, bye. Saludos.